No sé cuántos más esperemos y pues ya son las 7:09. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer que estemos otra vez en esta clase. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a repasar los conceptos de la clase anterior y vamos a hacer unos ejemplos por lo que nos habían solicitado que lo practicáramos. Como siempre, están aquí todos mis contactos. Si quisieran ustedes alguna duda o pregunta aparte, con mucho gusto, vayan poniendo las dudas en el chat. Y aquí sí va a ser muy importante que todos participemos. El mensaje más importante de la clase anterior es que la taquicardia nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y la lección que dejamos es que hay que evaluar primero al paciente más taquicárdico, de mayor edad y de menor masa muscular. Si ustedes hacen este simple tamizaje, criterio de tamizaje para ver a qué paciente hay que ver primero, en la gran mayoría de las veces van ustedes a detectar al paciente más grave, y no solo al más grave, sino al que menos resistencia tiene de un evento adverso. Es probable que si un paciente de 20 años empieza a ponerse séptico, tarde un par de horas en deteriorarse y en esas horas podamos detectarlo por algún estudio de laboratorio, por algún cambio, etcétera, etcétera. Pero si un paciente de 70 años empieza a ponerse séptico, tendremos mucho menos tiempo para detectarlo y para serle de utilidad. Entonces, por eso siempre hay que evaluar primero al paciente más taquicárdico, al de mayor edad y al de menor masa muscular, porque ese es el paciente que menos toleraría un deterioro y que tal vez ya está en este proceso. Y la última frase es: nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si el paciente continúa taquicárdico, porque si el paciente está taquicárdico, algo tiene. Tal vez pueda ser dolor, tal vez no está séptico, tal vez tiene dolor, pero tampoco es bueno que los pacientes tengan dolor. El otro punto cardinal que vimos es que es cierto que existen muchos monitores modernos muy de tecnología de punta y muchos marcadores bioquímicos como el lactato, el BNP, etcétera, etcétera, pero realmente ninguno de estos ha logrado ganar a nuestros ojos para detectar la piel marmórea, especialmente a nivel de rodillas, de nuestras manos y ojos para ver el llenado capilar en tanto a nivel de rodillas como en extremidades, y de nuestras manos simple y sencillamente para ver si el paciente está o no está hipotérmico. Cualquier paciente que tenga estos datos de hipoperfusión, piel fría, piel marmórea, hipotermia, es suficiente para que analicemos que su hemodinamia no es la adecuada. Si tiene cualquiera de estos tres más una frecuencia menor de 60 con una sistólica menor de 100, estamos ante un paciente severamente hipoperfundido. Eh, si tiene los tres, independientemente de que los tres datos clínicos, piel marmórea, llenado retardado, hipotermia, el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, y sí tiene estas combinaciones de frecuencia cardíaca y sistólica. Como pueden ver, también detectamos a un paciente, el paciente más grave de la guardia o el que menos probabilidades tiene de sobrevivir si se complica, es el paciente más taquicárdico, de mayor edad y menor masa muscular. Pero el siguiente paciente más grave es el paciente que debería estar taquicárdico y por alguna razón no lo está. Y el paciente que debería estar taquicárdico es aquel paciente que tiene los tres datos de hipoperfusión con una frecuencia cardíaca menor de 60. O datos de hipoperfusión con una frecuencia entre 100 y 120, una sistólica mayor de 140. Esto identifica a un paciente que por falla cardíaca está severamente hipoperfundido. Entonces hay que ponerle mucha atención a estas combinaciones y en especial a nuestros ojos y nuestras manos para detectar al paciente que tiene la piel marmórea, al paciente que tiene llenado capilar retardado y al paciente que tiene hipotermia. Les insisto mucho, esto funciona mejor que la medición del lactato y lo tenemos disponible todo el tiempo en todos los casos. Después podemos echar mano del índice sistólico de choque, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Si esto es mayor de 1, identifica al paciente hemodinámicamente inestable.
Y los pacientes cuya frecuencia cardíaca sea el doble de la presión diastólica, identifica a pacientes que tienen una hipoperfusión cerebral, renal y coronaria. Órganos todos muy valiosos, y esto nos puede llegar a identificar a pacientes que tal vez debamos de iniciar un vasopresor para ayudar a la perfusión de estos órganos, y en el que tenemos que saber cuál es la causa de la taquicardia y revertirla. La regla más importante de hemodinamia es que si la presión arterial disminuye y la presión venosa central aumenta, eso es diagnóstico de falla cardíaca. Necesitamos 2 monitores de presión que tenemos disponibles en su hospital, que es un monitor de presión arterial, que puede ser un simple baumanómetro, y el monitor de la presión venosa central, que puede ser un simple PVCímetro. Si la presión disminuye y la presión venosa central aumenta, eso es falla cardíaca. Si la presión arterial disminuye y la PVC disminuye, eso es hipovolemia. Entonces, con esto se pueden hacer muchos diagnósticos sobre lo que tiene el paciente a nivel hemodinámico. La otra situación es evaluar la interacción cardiopulmonar. Y la interacción cardiopulmonar no es más que la presión intratorácica respecto a la presión de aurícula derecha. Si en algún momento la presión intratorácica es superior a la presión de aurícula derecha, va a haber una variabilidad de la presión de pulso de todas las presiones. De la presión central, la presión arterial, de la presión de arteria pulmonar, si la medimos, y de la presión venosa central. La más fácil y disponible que tenemos es la presión arterial y la presión venosa central. Es solo que esto se tiene que ver a tiempo real. Entonces, pocas veces tenemos una línea arterial, pero siempre tenemos una línea de pulsoxímetro que es un reflejo de la línea arterial. No les digo que con esto ya no necesitamos poner líneas arteriales, ni con esto no necesitamos ecocardiograma. Si tenemos todos esos recursos, hay que echar mano de ellos. Lo que digo es que este es el primer recurso que tenemos. Ver la línea pletismográfica. Si tiene mucha variabilidad con la respiración, quiere decir que la presión intratorácica supera a la presión de aurícula derecha. Eso puede presentarse en hipovolemia. La presión intratorácica puede ser normal, pero como la presión venosa central es muy baja, se colapsa y esto da la variabilidad. Pero también puede verse en un choque obstructivo y también puede verse cuando hay un alto esfuerzo respiratorio y también puede verse cuando hay falla de ventrículo derecho. Cuando hay una nula variabilidad de la onda pletismográfica, de la onda de la presión arterial, de la onda de la presión venosa central, de la onda del catéter de Swan-Ganz, de cualquier presión, ya sea venosa o arterial, cuando la presión intratorácica nunca supera la presión de aurícula derecha, no tenemos variabilidad. Y esto puede deberse a hipervolemia, a una descarga adrenérgica, a que el esfuerzo respiratorio del paciente no sea muy fuerte, o a falla de ventrículo izquierdo. Esto es lo que espero que haya quedado claro la clase anterior. Son los conceptos que necesitamos para seguir con los ejemplos que vamos a ver ahora. Me preguntaban cómo podía hacerse una prueba de levantamiento de pies en el piso de medicina interna con los materiales que ustedes tienen. Y si esta es una pregunta importante para ustedes, pues me gustaría contestarla. No es una pregunta muy importante para mí, pero vamos a dejarlo en claro con los materiales que tenemos. Si podemos hacer una prueba de levantamiento de pies, lo que necesitamos es un electrocardiograma. Nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones o incluso nuestro monitor, si es que podemos medir. Y vamos a medir de la onda S a la onda T en el electrocardiograma. De la onda S a la onda T es el tiempo de flujo aórtico, el tiempo que hubo flujo sistólico. Si ese tiempo que medimos en milisegundos lo ajustamos a la frecuencia cardíaca con esta fórmula, que es la frecuencia cardíaca menos 60 por 1.29, que es como cuando ajustamos el QT corregido. Eso es lo que a mí me parece que esta fórmula es más sencilla que meternos con raíces cuadradas. 1.29 por frecuencia cardíaca menos 60, eso se le aumenta
al tiempo que medimos de la S a la T en milisegundos. Si este número te da menos de 300, es probable que el paciente tenga resistencias arteriales muy aumentadas y algún grado de hipovolemia. Si está más de 340, este paciente tiene resistencias vasculares muy disminuidas y algún grado de hipervolemia. Entre 300 y 340 no sabemos exactamente cuál es el componente que nos está afectando entre la hipovolemia y las resistencias. Entonces, vean ustedes, tenemos este paciente que tiene 110 de frecuencia cardíaca, 80/40 de presión arterial. El tiempo de flujo medido es de 240, es decir, de la onda S a la onda T fueron 240 milisegundos. Si hacemos 110 menos 60 por 1.29 más 240 nos da 304. Y aquí estamos viendo que el paciente pudiera tener un cierto grado de hipovolemia y un cierto grado de resistencias sistémicas muy aumentadas. En cambio, este paciente, 131 de frecuencia cardíaca, y medimos de la onda S a la onda T, nos da 250 milisegundos, esto en el electrocardiograma. 131, que es la frecuencia cardíaca del paciente, menos 60 por 1.29 te da 418. Este paciente tiene algún grado de vasodilatación. Pero más importante es que el delta del tiempo de flujo corregido a frecuencia cardíaca, tenemos un basal, es decir, ponemos al paciente en su cama a 45 grados, cabecera a 45 grados, y medimos el tiempo de flujo corregido basal. Después de eso, ponemos su cabeza a 0 grados y levantamos las extremidades inferiores a 45 grados. Si al hacer esto, el tiempo de flujo corregido aumenta 15 milisegundos respecto del basal, de cuando estaba con la cabecera a 45 grados, hay altas probabilidades de que el paciente sea respondedor a volumen. Si hacemos el levantamiento de pies y el tiempo de flujo corregido no aumenta o incluso disminuye, este paciente no es respondedor a volumen. Esto lo podemos hacer con las herramientas que ustedes ya tienen. Todo lo que necesitan es al paciente, la parte más importante, una cama que les permita poner la cabecera a 45 grados y después los pies a 45 grados, porque si esto le piden que lo haga el paciente, no va a funcionar. Y si ustedes lo hacen levantando los pies, es probable que no sea incómodo para el paciente y eso también afecta. Pero si tienen a la cabecera 45 grados y después tienen los pies, la cabecera a 0 grados y la cabecera y los pies a 45, el tiempo de flujo corregido respecto al basal aumenta 15 milisegundos, el paciente es respondedor a volumen. No aumenta o es negativo, el paciente no es respondedor a volumen. Y al mismo tiempo, ustedes pueden utilizar el llenado capilar, que también lo tenemos disponible todo el tiempo. Medimos el llenado capilar en la extremidad superior, en el dedo índice, con la cabecera del paciente a 45 grados. Después de eso, bajamos la cabeza a 0 grados, subimos los pies a 45 grados, es decir, hacemos un reto de volumen y volvemos inmediatamente que los pies están arriba, volvemos a hacer una prueba de llenado capilar. Si el llenado capilar disminuye en un 30%, por decirlo de alguna manera, estaba en 1 segundo y ahora está en 0.7 segundos, solo por meternos con las matemáticas. Si disminuye en un 30% el llenado capilar, esto quiere decir que el paciente es respondedor a volumen. El llenado capilar disminuyó porque al levantar los pies aumentamos transitoriamente el gasto cardíaco y con eso mejoramos la perfusión. Pero si hacemos la prueba de levantamiento a 45 grados y el llenado capilar disminuye menos del 20%, esto quiere decir que el gasto cardíaco no aumentó o que la perfusión periférica no mejoró al levantar los pies, lo cual quiere decir que tampoco va a mejorar al ponerle volumen. Y es una mala idea poner volumen. Entonces, estas son herramientas que ustedes ya tienen y que pueden utilizar para valorar qué paciente es respondedor y qué paciente no es respondedor a volumen. Las variaciones de la presión venosa central con la respiración también pueden ayudarnos a buscar qué paciente es respondedor a volumen. Es decir, la PVC máxima menos la PVC mínima de respiración entre la suma de la PVC máxima más la PVC mínima por 0.5
para que saquemos un porcentaje. Es exactamente la misma fórmula de la presión de pulso arterial. Cuando esto es mayor del 12%, es decir, hay una variabilidad del 12% entre la PVC máxima y PVC mínima en un ciclo respiratorio, el paciente puede ser respondedor a volumen, una sensibilidad del 89%, una especificidad del 90%, lo cual no es nada malo, pero recuerden que para que sensibilidad y especificidad sean útiles, ustedes tienen que considerar la probabilidad preprueba. Es decir, esto solo funciona si hay altas probabilidades preprueba de que el paciente sea respondedor. ¿A qué me refiero con la probabilidad preprueba? Si nosotros estamos en una unidad de choque, donde el principal diagnóstico es hemorragia, hay una alta probabilidad preprueba de que el paciente sea respondedor a volumen. Ver aquí la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad respiratoria aumentada, hace que también sea muy probable que el paciente responda a volumen. Pero si estamos en una unidad de falla cardíaca o en una unidad coronaria donde pocas veces el paciente está hipovolémico, es decir, hay una baja probabilidad preprueba, entonces esta prueba no es tan útil. Lo más importante es considerar la probabilidad preprueba. Es decir, ustedes vean sus pacientes de medicina interna. ¿Cuántos de estos pacientes están hipovolémicos? Es decir, ¿cuántas veces reciben un paciente severamente deshidratado? Es muy poco probable porque el paciente, antes de llegar a su piso de medicina interna, estuvo en urgencias y ahí tal vez pusieron volumen o tal vez estuvo en quirófano y ahí pusieron volumen. Es muy poco probable. Es decir, nosotros deberíamos de tener el conocimiento de que hay un riesgo de que esté sangrando, por ejemplo, un sangrado de tubo digestivo. Es decir, si ustedes están en una unidad de medicina interna donde es muy alta la probabilidad de ingresar a un paciente con sangrado de tubo digestivo, pues entonces sí es alta la probabilidad de que encuentren a un paciente hipovolémico. Pero si están en una unidad de medicina interna donde ingresan pacientes para colocar catéteres de Tenkov porque tienen varios días que no se dializan y son pacientes con falla renal terminal, pues es muy poco probable que esos pacientes estén hipovolémicos. Entonces, a todas estas pruebas que yo les estoy comentando, primero apliquen la probabilidad preprueba. Aquí hay un ejemplo de la variabilidad respiratoria que se ve en la presión venosa central. Vean cómo cuando el paciente inspira, la PVC se vuelve más negativa de lo que era y cuando el paciente exhala, la PVC se vuelve más alta. Punto número 1, este paciente tiene alta variabilidad, lo cual quiere decir que es probable que tolere volumen, no que lo necesite. Recuerden, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que el paciente necesite volumen, otra cosa es que el paciente tolere volumen y una tercera es que el gasto cardíaco aumente al aumentar el volumen. No tiene nada que ver una cosa con la otra y deben evaluarse por separado. Aquí también tienen que empezar a ver un poquito lo de la variabilidad respiratoria. Cuando el paciente inspira, la PVC se vuelve negativa. Esto quiere decir que la presión intratorácica superó a la presión venosa central. Y cuando el paciente expira, la PVC aumenta, lo cual quiere decir que la presión intratorácica se vuelve menor que la presión venosa central. Si alguien respira y la presión se vuelve más negativa, la que sea, la presión arterial, la presión venosa central, esto quiere decir que el paciente está respirando con presión negativa. Es decir, el paciente no está intubado y está en ventilación espontánea. Si esto fuera al revés, el paciente inspira y la presión aumenta, el paciente exhala y la presión disminuye, pues esto quiere decir que el paciente está intubado bajo ventilación mecánica o presión positiva. Si el paciente está en ventilación no invasiva, nada de esto sirve porque ahí hay una combinación de presiones. Nos preguntaban si para hablar de la variabilidad de la onda pletismográfica, de la onda de la PVC, de la onda de la línea arterial, el paciente debería estar intubado y la respuesta es no. Si queremos evaluar la interacción cardiopulmonar, no importa si el paciente está intubado o no está intubado. Si queremos buscar estos índices de variabilidades respiratorias exclusivamente para ver si el paciente es respondedor o no respondedor a volumen, ahí sí el paciente tiene que estar intubado. Respuesta a volumen en algunos índices estáticos.
lo pongo en amarillo, porque una cosa es que el paciente responda a volumen. Lo que estamos interrogando aquí es si el paciente va a aumentar el gasto cardíaco si yo le pongo volumen. Por eso lo pongo en amarillo, porque una cosa es que el paciente aumente el gasto cardíaco. Otra muy diferente es que el paciente necesite aumentar ese gasto cardíaco. Y una tercera muy diferente es que el paciente tolere el volumen que le van a poner. Tienen ustedes que hacerse esas tres preguntas. Si el paciente es respondedor, el llenado capilar está muy disminuido. Es decir, es un paciente que tiene un llenado capilar mayor de 3.6 segundos. Ustedes presionan el dedo índice del paciente y al momento de soltar, tarda más de 3 segundos a que el paciente se recupere el llenado capilar como lo tenía antes. Si la diferencia venoarterial de CO2 es, ustedes recordamos, tenemos una presión venosa central del catéter y una presión arterial de la muñeca, espero que por línea arterial, y si no, pues una sola punción, ojalá no tantas gasometrías arteriales. Presión venosa de CO2 menos presión arterial de CO2 es mayor de 6. Si es mayor de 6, quiere decir que el gasto cardíaco es insuficiente para cumplir los requerimientos metabólicos del paciente. No sé cuánto gasto cardíaco tiene, pero sí sé que no es suficiente para los requerimientos metabólicos del paciente. Si se combinan estas dos cosas, el llenado capilar es mayor de 3.6 segundos y la diferencia venoarterial de CO2 es mayor de 6, es probable que el paciente sea respondedor a volumen. Pero esto no quiere decir que necesite más gasto cardíaco. Y punto número 2, tampoco quiere decir que el paciente tolere el volumen que lo van a poner. Si el paciente tiene una PVC de 8, con llenado capilar más de 3.6 segundos y una diferencia venoarterial de CO2 mayor de 6, ustedes pueden pensar que el paciente es respondedor a volumen. Pasan 500 mililitros de solución y la PVC se va a 14. Hay una posibilidad de que el gasto cardíaco haya aumentado, pero también hay una posibilidad muy seria de que el paciente no tolere el volumen que ustedes le pusieron. Es decir, que no le hagan hecho un bien al paciente. Por otro lado, si el paciente tiene un llenado capilar inmediato, menos de 2.6 segundos, y una diferencia venoarterial de CO2 menos presión arterial de CO2 de menos de 6, lo cual quiere decir que el paciente no necesita más gasto cardíaco, estas dos combinaciones, menos de 6 de diferencia venoarterial de CO2 y un llenado capilar menos de 2.6, esto identifica a pacientes que no son respondedores a volumen. Y no son respondedores a volumen simple y sencillamente porque no necesitan más gasto cardíaco. Su llenado capilar es adecuado y su diferencia venoarterial de CO2 es baja. Entonces, estos son índices estáticos que les pueden ayudar en cualquier momento para diferenciar un paciente respondedor de un paciente no respondedor. Pero si identifican un paciente respondedor, ahora viene la otra pregunta. ¿El paciente se beneficia de más gasto cardíaco? Y dos, ¿el paciente tolera ese gasto? En estos pacientes de llenado capilar mayor de 3.6 segundos, diferencia venoarterial mayor de 6, aquí sí yo les recomendaría que hicieran un levantamiento de pies para ver si el paciente es respondedor o no es respondedor. Y más importante, que vieran la variabilidad de la presión venosa central, porque si el paciente tiene una variabilidad venosa ausente o tiene una PVC muy elevada, es poco probable que el paciente se beneficie de darle más volumen. Miren, esta es un ejemplo. Arriba tenemos el electrocardiograma, en medio la onda de pulsoximetría y abajo la relación inspiración-expiración. Es muy importante que se aseguren que en el monitor las tres ondas se sucedan al mismo tiempo, porque no todas las ondas en el monitor están empalmadas y uno podría ver un fenómeno que no corresponde al fenómeno que se está viendo en la otra onda. Esta sí, estamos completamente seguros que las ondas están empalmadas. Y vean, por ejemplo, cómo cuando el paciente inspira, no sé si están viendo mi señalador, ¿sí lo están viendo? Sí, doc. Muy bien. Vean aquí, aquí está la inspiración del paciente, la onda de pulsoximetría disminuye, lo cual quiere decir
que el paciente está en una ventilación espontánea, no está intubado, no tiene presión positiva, y la onda electrocardiográfica también disminuye. ¿Sí? Esta onda electrocardiográfica también disminuye porque cuando el tórax se llena de aire, se separa un poco de los electrodos y entonces el complejo eléctrico se ve más pequeño. Cuando el paciente exhala, la onda pletismográfica aumenta. Y esto no solo, insisto, no solo es la onda pletismográfica, puede ser la onda de presión de pulso por línea arterial o puede ser la presión venosa central. Incluso si tienen un catéter de Swan-Ganz, puede ser la presión de arteria pulmonar. Esto sucede en todos los sistemas de presión del sistema del cuerpo humano. Y no solo aumenta la onda pletismográfica, también aumenta el complejo electrocardiográfico, porque cuando el paciente exhala, como hay menos aire entre los electrodos y el corazón, se ve más actividad eléctrica. Entonces, este paciente tiene una leve variabilidad respiratoria, lo cual es normal, lo cual es lo que todos nosotros tenemos. Hay muchos fenómenos por los cuales se pierde esta variabilidad. Incluso esta variabilidad se puede perder en los pacientes diabéticos con una neuropatía muy severa. Pero no es que esta variabilidad ya no nos sirva si el paciente es diabético. Nos sirve para saber que tiene una neuropatía muy severa. En este otro ejemplo, vean la línea electrocardiográfica y vean, en medio está la onda de pletismografía del monitor para ver la frecuencia respiratoria y abajo está la pulsoximetría. Vean cómo las ondas sí están empalmadas, pero la variabilidad que está abajo, vean la variabilidad aquí de la onda pletismográfica está muy marcada, pero coincide con un alto esfuerzo respiratorio del paciente. Yo espero que aquí ya puedan ustedes decir, el paciente respiró muy fuerte y la onda disminuyó. Este paciente no está intubado. Pero la variabilidad que tiene este paciente está dada porque tiene un impulso respiratorio muy marcado, hizo un esfuerzo respiratorio muy grande. Aquí no vale decir que el paciente pudiera ser respondedor a volumen, ni siquiera si estuviera intubado, porque aquí lo que estamos viendo es que el fuerte impulso respiratorio fue lo que negativizó la onda de la pletismografía. Entonces, vemos una variabilidad y tenemos que buscar a qué se debe. En este fenómeno en particular se debe a un fuerte esfuerzo respiratorio. Espero que lo vean. La línea blanca hasta abajo es la pletismografía. Lo azul que ven es un monitor que ve los ruidos respiratorios. Entonces, aquí los ruidos respiratorios aumentaron, lo cual quiere decir que el paciente está inspirando. Y la línea pletismográfica aumenta. Aquí el complejo azul es más pequeño, lo cual quiere decir que el paciente dejó de respirar, terminó la exhalación y el complejo disminuye. Este paciente está intubado. Y aquí sí vemos que es el cambio respiratorio lo que cambia la pletismografía del pulsoxímetro. Y como esta pletismografía está cambiando con el aumento inspiratorio, yo puedo saber que este paciente está intubado. Y dos, como sé que está intubado y está este cambio, pudiera creer que el paciente es respondedor a volumen, lo cual no quiere decir que el paciente necesite volumen. Y tampoco nos dice si el paciente va a tolerar volumen. Son tres preguntas que se deben de hacer. Espero no ser chocante por estar insistiendo tanto, pero es muy importante que quede el concepto. Algunos monitores ya miden esa variabilidad pletismográfica por línea arterial o por pulsoximetría. Lo miden directamente y aquí está el índice que es de 20, un 20% de variabilidad, pues sí me indica que hay mucha variabilidad, pero recuerden, eso no es exclusivo de hipovolemia. Este paciente pudiera tener una disfunción de ventrículo derecho y ser esta la causa de la variabilidad. O tener demasiado volumen corriente en el ventilador, tal vez más de 8 mililitros por kilogramo de peso, y ser esta la causa de la variabilidad. Si no está quedando claro el concepto, por favor, mándenlo en un chat y lo volvemos a comentar. Siguiente ejemplo, vean ustedes cómo de manera subjetiva puede verse que, pues, bueno, yo lo que veo aquí es que la variabilidad es muy poca.
Este paciente para mí no tiene variabilidad de presión, de variabilidad pletismográfica. Y bueno, yo espero que todos aquí ya sean capaces de decirme si el paciente tiene o no tiene variabilidad en la onda de pulso oximetría, pues solo de ver esta onda. Y aquí lo que veríamos es que no solo tiene variabilidad, sino que está muy marcada. Si está muy marcada, estamos ante un paciente severamente hipovolémico, no lo sé, o un paciente con un excesivo esfuerzo respiratorio, o un paciente con un choque obstructivo o con falla de ventrículo derecho. Es el resto del paciente, su presión venosa central, el resto de su exploración física, sus antecedentes, el que nos va a decir cuál de las opciones es. Pero por favor nunca se queden con esto de mucha variabilidad, le pongo volumen, poco variabilidad, no le pongo volumen, porque nos vamos a equivocar. Y esta equivocación está dada porque no estamos analizando todos los componentes que provocan esta variabilidad y todo lo que le puede pasar al paciente que provoque esta variabilidad. El último concepto que vimos en la clase fueron las resistencias vasculares periféricas vistas por onda de pulsoximetría. Repasamos que si la onda de pulsoximetría, el punto dícrota está en el tercio medio, y al terminar el complejo inmediatamente sube el otro, las resistencias vasculares sistémicas son normales. A lo mejor no puedo decirles de cuántos son, pero sí puedo decirles que son normales. Si el punto dícrota está en el tercio superior o el complejo es pequeño y no tiene punto dícrota y todos estos al momento de terminar inmediatamente suben, pues esto quiere decir que hay un cierto grado de vasoconstricción. Por el contrario, si el punto dícrota está en el tercio inferior del complejo o hay una meseta entre complejos o, peor aún, hay una deflexión negativa, esto va marcando cada vez una vasodilatación más severa. Por ejemplo, a mí me gustaría que escribieran en el chat todos, y cuando digo todos, todos, es en qué tercio está el punto de pletismografía en este paciente y qué les hace pensar de cómo están las resistencias vasculares sistémicas de este paciente. Quisiera que fuera una clase muy interactiva, tanto por comentarios como por escritos en el chat para poder aprender todos y participar y para que a mí me quede muy claro que ustedes tienen muy firmes estos conceptos. Por favor respondan y también les voy a pedir que si tienen alguna duda o pregunta, me la hagan saber a través del chat. Y bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Vean el punto dícrota, digan si están en el tercio superior, medio o inferior y digan entonces en base al tercio en el que está, cuál les pareciera que fueran las resistencias vasculares periféricas del paciente. Recuerden, son periféricas. Solo sé que las resistencias a nivel de la mano están normales, bajas o altas. Insisto mucho, si ustedes me dicen que tienen en su piso de medicina interna un ecocardiograma, pues entonces podemos agregar ecocardiografía y vamos las clases. De todos modos, cuando gusten podemos hablar. Pero a mí lo que me gustaría es que ustedes vean que esto es una buena forma de empezar a evaluar el paciente de aquí a que viene el cardiólogo y me hace un ecocardiograma o que tenemos otro monitoreo más avanzado. Siguiente pregunta. Vean esta onda de pletismografía y díganme si la ven en el tercio superior, medio o inferior y qué les hace pensar sobre las resistencias vasculares periféricas del paciente. Escriben en el chat, primera onda, me parece que es esto. Segunda onda, me parece que es esto. Tercera onda, díganme si hay o no hay un punto dícrota, si está en el tercio superior, medio o inferior. ¿Qué número de onda es? Recuerden que hay 6 posibilidades. ¿Y qué les hace pensar sobre las resistencias vasculares periféricas de este paciente? Siguiente pregunta. Vean el complejo pletismográfico que tiene este paciente
y díganme si la variabilidad está muy aumentada, la variabilidad está ausente o hay una leve variabilidad respiratoria. No tenemos la onda pletismográfica respiratoria, entonces no sabríamos si cambia positivo o negativo con la inspiración, pero pues simple y sencillamente díganme. Hay tres opciones respecto a la variabilidad. Hay una leve variabilidad, lo cual es normal. Hay una variabilidad muy aumentada, lo cual tenemos que encontrar la causa, y la causa no solo es hipovolemia. Y si hay una ausencia de variabilidad, ¿cuál de las tres opciones hay? Y ahora que han contestado, les voy a pedir que traten de analizar con los conocimientos que tenemos hasta ahora un paciente que tiene 80 sobre 40 con una media de 50. Ajá, y este tipo de onda pletismográfica con su variabilidad y su tipo de onda, traten de analizar cuál sería la condición hemodinámica del paciente. Voy a salirme un momento para ver si están poniendo cosas en el chat. A ver, voy a dejar de compartir un momento para ver bien el chat. Muy bien, la variabilidad se dice en ausente. Muy bien, Ana, exactamente. Jesús, espero que pongan en qué onda estamos hablando para saber primera onda, segunda onda, ¿no? Hasta el momento todos están contestando muy bien. Déjenme ver desde un principio. ¿Cuánto tiempo sería ideal poner al paciente en levantamiento? Esto es dinámico. En el momento en el que ustedes terminan de levantar los pies, en ese momento deben de analizar si mejoró o no mejoró el llenado capilar y si aumentó o no aumentó la onda ST, es decir, el tiempo de flujo. Insisto mucho, si ustedes pueden hacer esto con ecocardiografía, es muchísimo mejor ver el ITB, es muchísimo mejor ver el tiempo de flujo directamente a nivel aórtico, pero si no tienen nada de eso, pueden darse un estimado por electrocardiografía. Ustedes ponen al paciente a 45 grados, lo dejan ahí un minuto, toman el electrocardiograma, miden el llenado capilar del paciente e inmediatamente después ponen la cabecera a 0 grados, los pies a 35 grados y una vez que terminan de colocarlo, toman el electrocardiograma y vuelven a medir el llenado capilar. Lo que les tarde hacer eso es el tiempo que tienen que hacerlo. No se deben de tardar mucho, porque si no, todo lo que se hace al levantamiento de pies se vuelve, se compensa, entonces ya no funciona. ¿Cuál es el punto de corte? Déjenme ver que no me deja leer. De la prueba de la variabilidad de la presión de la PVC, variabilidad respiratoria. Recuerden que lo que pasa en la PVC pasa en la línea arterial y pasa en todos los sistemas. Entonces, el punto de corte de la variabilidad de presión de pulso para respuesta a volumen es de 12% en la línea arterial y también es 12%, más de 12% en la presión venosa central. Donde difiere un poco es en la variabilidad pletismográfica porque ya no estamos viendo directamente un vaso, sino la periferia. En la variabilidad de la pulsoximetría tenemos que irnos a 17%. Pero en la pletismo, en la línea arterial y en la línea de PVC, 12%. Reserva compensatoria y variabilidad de curva de oximetría. Es lo que les enseñé en la clase pasada. Cuando ustedes ven mucha variabilidad y la onda de pulso se divide en dos, en vez de tener un punto dícrota se ven como dos ondas. Al término de la clase vuelvo a poner la fotografía. Eso quiere decir que ya no hay compensación. Bueno, vamos a verlo de una vez. Miren, sobre lo que está preguntando Oscar es sobre la... Ah, caray, no me dejan. Otra vez necesito permiso para compartir la pantalla. Ahorita lo vemos. Muy bien, todos han contestado. Perfecto, todos han contestado muy bien.
Muy bien. Todos han contestado muy bien y ya sabemos más o menos. Voy a insistir mucho en que esto que estamos haciendo de las variabilidades no es lo mejor, pero sí es algo que tenemos a la mano y que si sabemos interpretar le va a ir bien al paciente. Muy bien. Ahora pongan por favor ejemplo 7 para que sepamos que todos estamos hablando del ejemplo y quiero que vean la forma de la pletismografía, de la pulsoximetría y presupongan cómo están las resistencias vasculares del paciente en base a esta pulsoximetría. Quiero que pongan mucha atención aquí. Aquí hay un rompimiento. Este complejo y este complejo no es que tengan o no sabemos si tienen diferencia en variabilidad. Aquí el monitor se autocalibró, por eso no hay continuidad. Entonces, si ustedes ven que un complejo varía en relación a otro, pero hay un corte, es probable que el monitor se esté autocalibrando y esa variabilidad ya no sea real. Por eso, si van a usar este monitor, es bueno tratar de ver que no hay una variabilidad, una autocalibración, que el monitor no se está autocalibrando en escala, que la escala no se modifica automáticamente, porque esa modificación de la escala podría falsear su evaluación de la línea de pulsoximetría. Muchos monitores pasa esto, se rompe la continuidad de la línea para indicarnos que se está autocalibrando. Entonces, vean las resistencias vasculares periféricas de este paciente, es el ejemplo 7, y digan qué les parece este ejemplo. Y la variabilidad tendrían que verla de este segmento en adelante donde todo está continuo y podríamos decir si hay nula variabilidad, variabilidad adecuada o si la variabilidad está exagerada. Y ahora sí traten de decir, a ver, tengo un paciente con estas resistencias y con esta variabilidad. ¿Cuáles serían las causas hemodinámicas de este paciente? Pero de momento, veamos el tipo de onda en relación a las resistencias y si hay o no variabilidad. Nuevamente, veamos el tipo de onda pletismográfica y veamos si hay o no hay, este sería el ejemplo 8, si hay o no hay variabilidad pletismográfica. Ejemplo 9. ¿Qué tipo de onda es? En base a ese tipo de onda, ¿cómo creen que estarían las resistencias? Y en base a la onda, si hay o no hay variabilidad. Este es un paciente severamente hipotenso porque si ustedes ven la línea arterial, tiene 75 o menos de presión sistólica. Piensen qué condición puede tener un paciente hipotenso con las resistencias que ustedes están asumiendo en base a este tipo de complejo y en base a la variabilidad que tiene el paciente. Traten de integrar el diagnóstico. Tengo un paciente hipotenso, claramente la sistólica está por debajo de 75, con este tipo de onda, lo cual me indica estas resistencias vasculares y con esta variabilidad. Luego entonces, ¿qué tendría este paciente? ¿Cuáles serían sus opciones para el tipo de onda y el tipo de variabilidad que tiene este paciente? Es el ejemplo 8. Por favor, cuando analicen el ejemplo 8, pónganlo en el chat. No se preocupen, no pasa nada si nos equivocamos. Este es el momento de equivocarnos. Nadie muere y todos aprendemos y no hay abogados.
pudiera ser falla ventricular con, ejemplo 9, hay variabilidad. ¿Cómo estarían las resistencias? Vasoconstricción en el ejemplo 8 por vasopresores, efectivamente también puede ser. Ahora, alguien quisiera decirme, un valiente, una valiente, generalmente son las valientes. Estamos ante este ejemplo que ustedes ven aquí, es un paciente que tiene un complejo pletismográfico que me dice que las resistencias están aumentadas y tiene mucha variabilidad, lo cual quiere decir que tiene interacción cardiopulmonar en un paciente muy hipotenso. Aquí habría dos posibilidades. Posibilidad número 1, que el paciente esté hipovolémico. Posibilidad número 2, que el paciente tenga falla de ventrículo derecho o choque obstructivo. ¿Sí? Son dos posibilidades. ¿Qué me desempataría de estas dos posibilidades? ¿Qué otro monitor, qué otra variable hemodinámica tengo que poner en la ecuación para definir si es un choque hipovolémico? Exacto, sí, o es una falla de ventrículo derecho. Exactamente, Ernesto, es la presión venosa central. Si me dicen que hay un paciente severamente hipotenso con resistencias arteriales muy importantes, con mucha variabilidad, yo pregunto cómo está la PVC. PVC baja, este paciente tiene un choque hipovolémico. PVC alta, este paciente tiene falla de ventrículo derecho o un choque obstructivo, tal vez un neumotórax, tal vez un taponamiento cardíaco, tal vez un síndrome compartimental. Por supuesto, es mucho más fácil el armar la historia del paciente. Si me dicen que es un paciente de 20 años que acaban de atropellar, pues no me queda ninguna duda de que esto es hipovolemia. Pero sí me debe de quedar alguna duda porque los atropellados también hacen neumotórax. De todos modos, miraría la PVC. Si me dicen que es un paciente que estuvo en cateterismo cardíaco, a lo mejor es un taponamiento. Si me dicen que le acaban de poner un catéter venoso central, a lo mejor es neumotórax. Obviamente la historia nos ayuda a más datos, pero también las variables hemodinámicas deben de poder ser analizadas por sí solas. Y efectivamente, si tenemos un paciente severamente hipotenso con vasoconstricción y mucha variabilidad, el desempate entre hipovolemia y falla de ventrículo derecho o choque obstructivo lo da la PVC. PVC baja, choque hipovolémico. PVC alta, falla de ventrículo derecho o choque obstructivo. Muy bien, creo que los conceptos están quedando muy claros. Y pues lo más padre es que estos son cosas que nosotros tenemos ya, recursos de los que podemos echar mano. Este es el ejemplo 10, ¿verdad? Ejemplo 10, ¿qué les parecería la onda pletismográfica? ¿Qué les parecería la variabilidad? Y bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en amarillo, es la presión de arteria pulmonar. Y lo que estamos viendo en azul abajo, es decir, la presión de arteria pulmonar está 25 de sistólica sobre 10 de diastólica de arteria pulmonar, con 14 de media, y lo que está en azul es la presión arterial sistémica, 120 sobre 50, con una media de 80. Vean cómo la resistencia vascular periférica no necesariamente nos va a decir cómo está la presión arterial, pero aquí sí es una cosa. Si alguien tiene 120 sobre 50, es decir, una presión arterial no tan mala, con este tipo de onda, este tipo de onda que yo espero que ya todos me digan que es una onda tipo 4 de vasodilatación, ¿cómo podríamos decir, cómo alguien puede tener resistencias bajas con una presión adecuada? ¿Cuál es el otro componente de las resistencias que nos da una presión? La presión arterial depende de resistencias y ¿qué otra variable hemodinámica? ¿Alguien quiere responder? La presión arterial media, la presión arterial depende de las resistencias vasculares por exacto, Oscar, por el gasto cardíaco. Es decir, que si alguien tiene una onda de vasodilatación con una presión arterial no tan mala, es porque el gasto cardíaco está
¿Cómo estará el gasto cardíaco de este paciente? ¿Alguien más quiere contestar? Anímense, por favor. Aumentado. Muy bien, Ale. Ernesto, perfecto. Ya ven cómo ustedes pueden dominar la hemodinamia del paciente con los recursos que ya tienen, simple y sencillamente, aplicando principios fisiológicos claros y concretos. Este es el ejemplo 11. El paciente tiene 114 de presión arterial. El paciente tiene este tipo de complejo y tiene este tipo de variabilidad. Ajá. Con una presión arterial de 169/94. Fíjense, aquí es un poquito al revés. Aquí el ver una presión tan alta, ¿se acuerdan lo que dijimos ayer y repasamos hoy? Que cuando los pacientes están severamente hipertensos, tengo que considerar que el gasto cardíaco es bajo. Aquí el punto es que hay un cierto número de pacientes que están tan hipertensos que el gasto cardíaco baja. El paciente tiene una onda que yo espero que ya a todos les haya quedado claro. Bueno, ya estoy seguro que a todos ya les queda claro. Una onda tipo 1 está severamente vasoconstriñido y prueba de ello es que tiene 169 de sistólica. Tiene mucha variabilidad. Pero esta variabilidad no se debe a que esté hipovolémico. Aunque no tenga yo la presión venosa central, es muy poco probable que alguien que tiene 169 de sistólica esté hipovolémico. Insisto mucho en el ejemplo. Los pacientes renales que están bien dializados no necesitan antihipertensivos. No necesitan tratamiento de la hipertensión. Ahora, un choque obstructivo que verdaderamente fuera severo, fuera la causa de la inestabilidad hemodinámica, tiene que hipotensar al paciente. O sea, si me dijeran que tiene esta variabilidad con 75, 80 de sistólica, pues yo consideraría que es un choque obstructivo o incluso una falla de ventrículo derecho por la variabilidad. Pero la variabilidad no está dada por eso. Aquí la pregunta en este ejemplo, que es el ejemplo 11, es, ¿a ustedes por qué les parece que la variabilidad pletismográfica de este paciente esté tan aumentada? ¿Alguien puede responder por qué hay tanta variabilidad? ¿Alguien se animó? Exacto, Jesús. Eres una persona salva. Esfuerzo respiratorio puede ser una opción. Vean la onda de la pletismografía como hay un esfuerzo. De hecho, el paciente está con taquipnea, pero también falta algo, aparte del esfuerzo respiratorio, que está provocando la variabilidad pletismográfica. ¿Quién puede decirlo? No, no. ¿Qué es IOT? ¿Intubación orotraqueal? No. Vean el electrocardiograma. ¿Qué hay en el electrocardiograma? Alguien que responda, porque es bastante obvio. ¿Qué hay en el... perdón, ya habían contestado arriba, pero no lo vi. La arritmia, a ver, Fer ya nos había dicho, perfecto, Fer. Ya habían dicho que las arritmias. Entonces, y Ernesto, muy bien, extrasístoles, Jesús, excelente. Entonces, recuerden que la variabilidad pletismográfica también puede deberse a extrasístoles. Entonces, tenemos que considerar todos los factores. Este paciente es un paciente con falla cardíaca del tipo hipertensiva, con resistencias vasculares periféricas muy aumentadas y que la variabilidad que tiene se debe a las extrasístoles que está haciendo.
Muy bien, creo que ya todos estamos dominando esto. Este no se ve muy bien, pero vamos a analizarlo. Vean la curva pletismográfica. Es un paciente normotenso, ahí ya no tendríamos que ver, pero ¿qué les hace pensar este tipo de onda con una PVC de 9 en 129/58 de presión arterial, con 78 de frecuencia cardíaca? El ICP es cráneo hipertensivo, o sea, perdón, es la presión intracraneana que está en 19. Obviamente lo que me hace pensar que este paciente o necesita manitol o mejor soluciones hipertónicas o necesita craniotomía descompresiva. Pero desde el punto de vista hemodinámico, tiene un poquito de la onda pletismográfica, está en el tercio inferior. Es un paciente con cráneo hipertensivo. Bueno, tiene 19 de presión intracraneana. Ajá. Descarga adrenérgica no, porque descarga adrenérgica tendríamos una onda tipo 1, tipo 2. El paciente está con vasodilatación. Si a este paciente le quito los vasopresores con los que tengo 129/58, la presión arterial media se va a ir a 50, 40, y eso sería muy perjudicial para el cerebro. Eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar no solo el presente, sino el futuro del paciente. Quiero que vean, por favor, aquí está el electrocardiograma. Vean aquí la línea pletismográfica y vean la línea. Nuevamente, entonces, esta ya está fácil. ¿Cuál es la causa de la variabilidad de la curva pletismográfica de este paciente? Insisto, vean aquí cómo hay un rompimiento de la onda. Aquí hay otro rompimiento de la onda, lo cual me debe hacer pensar dos cosas. Como este no está pasando al mismo tiempo que este, ni al mismo tiempo que este, estas tres ondas no están empalmadas, no están sucediendo al mismo tiempo. Yo no puedo creer que lo que pasó aquí está afectando esta partecita y lo que pasó aquí está afectando esta parte, porque las ondas no están empalmadas. Si estuvieran empalmadas, el rompimiento, la recalibración sucedería al mismo tiempo. Y cuando veo esto, sé que este complejo y este complejo no pueden ser evaluados porque ya van a estar a escalas diferentes. Pero aquí ya todos debemos de saber que este es un impulso respiratorio muy aumentado y tengo que saber si esa es la causa de exactamente, Jesús, es calibración, si esta es la causa de el cambio en la escala. A ver, algo. Esto es el capnógrafo, que nos da mucha información. Ya hablaremos después de la capnografía. Y aquí está el punto dícrota en el tercio superior, lo que me hace pensar que este paciente está severamente, ¿qué? Esta ya la tienen que responder rápido. Exacto, severamente vasoconstreñido. Perfecto, constricción. Este está interesante. Siguiente, exacto, severamente vasoconstreñido, pero recuerden, un paciente puede estar severamente vasoconstreñido e hipotenso. Y ahora tendremos que buscar por qué es esa severa vasoconstricción e hipotensión, si es que está hipotenso. Aquí ya no me pueden fallar porque este es uno muy parecido al que vimos. Vean el electrocardiograma, vean la línea arterial y vean la pletismografía. Vean cómo lo que sucede en la línea arterial es un reflejo. A lo mejor no es un reflejo fiel
A lo mejor no es exacto, pero nos ayuda a tomar decisiones que le salvan la vida al paciente. Efectivamente, Jesús, esta es una variabilidad secundaria a la arritmia del paciente. Siempre reconsideren eso. Esta es una severa variabilidad respiratoria. El punto dícrota está a la mitad. No está tan hipotenso el paciente, pero es una variabilidad pletismográfica muy severa. Nuevamente, sí, David, era una FA. Una severa variabilidad respiratoria con resistencias normales. ¿Qué me hace falta? ¿Qué otra variable hemodinámica me hace falta para saber cuál de las dos opciones tiene? PVC, excelente, ya lo entendieron, ya lo tenemos dominado. PVC baja, hipovolemia. PVC alta, o choque obstructivo o falla de ventrículo derecho. Aquí hay una variabilidad respiratoria, como la pueden ver aquí. O nuevamente la capnografía, lo cual quiere decir que esto es exhalación y esto que está aquí es inspiración. Suponiendo que las ondas se deriven al mismo tiempo, tendríamos que ver cómo está la variabilidad en base a los cambios respiratorios. Muy bien, un paciente discretamente taquicárdico, 92, con este electrocardiograma, que es todo lo que tenemos, y esta onda. Un paciente con adecuada saturación de oxígeno, discretamente taquicárdico, la taquicardia nunca es buena, y este tipo de onda. ¿Cuáles serían las opciones si el paciente está hipotenso, si tiene 80 de sistólica, con esta onda, taquicárdico, hipotenso y esta onda? ¿Cuáles serían sus solicitudes, sus opciones diagnósticas iniciales? Díganme un probable diagnóstico y por qué. Y cómo hipovolemia puede ser, está muy bien. Resistencias bajas, muy bien. Ernesto, si fuera hipovolemia, piénsenlo todo, acaban de decir, tienen resistencias bajas. Ajá. Aún si tuviera un cierto grado de hipovolemia, si yo le pongo volumen, ¿subiría la presión arterial? No, muy bien, Karen. Si este paciente estuviera hipovolémico, como preguntaron arriba, hay que ver cómo está la PVC. Si la PVC está baja, es probable que estemos ante un paciente hipovolémico vasodilatado. Pero de todas, entonces necesitaría ponerle vasopresor para que subiera la presión arterial. Vasodilatación por sepsis, recuerden que también es lo más frecuente que pasa en hospitalizaciones. Un paciente discretamente taquicárdico, discretamente hipotenso, con esta onda, pues sí tenemos que pensar en vasodilatación. Y la primera causa de vasodilatación en el piso de medicina interna es sepsis. Muy bien, vasodilatación por sepsis. Este ya lo vimos. Y bueno, vean, aquí tenemos un paciente severamente taquicárdico. Aquí está la capnografía, lo cual quiere decir que esto es exhalación. Aquí hay un rompimiento, tengan mucho cuidado. Y aquí hay una inspiración y aquí hay una exhalación, rompimiento. Entonces me parece que esta imagen debería corresponder con esta imagen. Tiene mucha variabilidad. Obviamente está intubado porque tiene capnógrafo y tiene esta situación. Y vean, la respiración está un poquito caótica. Tiene mucha variabilidad. Tiene una onda en el tercio medio, lo cual quiere decir que las resistencias están más o menos. Está muy taquicárdico y tiene 118/78 con una media de 90. Aquí es un poquito diferente. Aquí, ¿cuál será la causa de la taquicardia? ¿O qué elementos más necesitaríamos? Esto obviamente está pasando en quirófano. Fiebre es una muy buena opción. Nada más hay que recordar que la fiebre también pudiera bajar la presión arterial porque al fin de cuentas es una causa de vasodilatación.
Y bueno, pues es una forma muy fácil de descartarla, es ver que el paciente no tenga fiebre. No sé si hay en el monitor temperatura. La temperatura está en 38. Puede ser la causa de la fiebre. Muy bien. Variabilidad muy severa. Uh-huh. Con una onda dícrota que parece taquicardia supraventricular, también puede ser. Variabilidad muy, muy severa. Con una onda pletismográfica de resistencias aumentadas. Y la presión venosa central de este paciente está en 16 milímetros de mercurio. PVC de 16 milímetros de mercurio con 80/60 de presión arterial y esta variabilidad. Posibilidad diagnóstica, falla de ventrículo derecho, muy bien, falla de B, y la otra opción es y insuficiencia cardíaca, pero derecha. Recuerden, Oscar, recuerden todos que la insuficiencia cardíaca izquierda hace que haya nula variabilidad pletismográfica. Choque obstructivo. Uh-huh. Entonces, siempre que tengan esta imagen, tienen ustedes que discernir entre si es falla de ventrículo derecho o es choque obstructivo. Me parece que estas son todas. No sé por qué me salí. Un segundito. Sí, estas son todas. Y pues solo para despedirme les quiero contar que Florence Nightingale cuando llegó, a la guerra de Corea, eh, perdón, cuando llegó a la guerra de Crimea, no es que la corona inglesa le haya dado 1 millón de libras esterlinas y digo, vete a Crimea a salvar vidas, o que haya habido un descubrimiento científico como la penicilina o algo, y dijeran, ten este descubrimiento científico y ve a Crimea a salvar vidas. Ella llegó con los mismos recursos y la misma tecnología, la misma ciencia que se tenía, y bajó la mortalidad en un 35%, cosa que no se ha vuelto a repetir en la historia de la medicina, especialmente en la historia militar de las guerras. Y esto lo logró con dos cosas: su conocimiento y su tiempo. Las dos cosas que hizo Florence Nightingale fue, vamos a poner a los pacientes más graves en el centro de la habitación para verlos primero, y vamos a estar ahí todo el tiempo. Entonces, los dos únicos recursos que necesita usted ya los tiene: su conocimiento, estar estudiando lo que se puede saber de fisiología, y su tiempo, estar a la cabecera del paciente tratando de ayudarlo. Todo lo demás podemos suplirlo con alguna otra cosa, pero no podemos suplir estos dos recursos que ustedes ya tienen con nada. Si no hay conocimiento, pues aunque estén ahí no sirve de nada, y si hay conocimiento y no están ahí, o sea, no están aplicando tiempo al paciente, pues es muy triste porque no están aprovechando. Muchas gracias a todos por la atención. Si hubiera alguna duda o pregunta más, por favor, soy todo oídos. Y si no, creo que fue, la verdad, creo que ha sido una muy, muy, muy entretenida clase. Yo he aprendido mucho, me ha gustado mucho cómo hemos este, discutido los casos, y pues yo estoy dispuesto cuando ustedes quieran dar otra clase, y entre más mejor. Si quieren invitar a compañeros de otra especialidad o de otras sedes, con mucho gusto, lo que nos aguante el Zoom. Me parece que solo somos 100, pero pues si tienen alguna duda o pregunta, por favor, avísenme. David, la siguiente ventilación mecánica, con mucho gusto. Vamos a ver cuándo puede ser, cuando ustedes me digan y yo pueda disponer del tiempo. Con mucho gusto hablamos de ventilación mecánica. Gracias, Fer. Pues hacemos lo que podemos, y por favor, ahora que todos tenemos una cámara, pues podemos tomarle fotos al monitor pletismográfico, y si los quieren compartir conmigo, si tienen alguna duda pueden preguntarme del caso, y si quieren pues comentar los casos. La próxima vez ustedes podrían traer los casos con algunos antecedentes del paciente para seguir aprendiendo todos, ¿no? Y para que veamos que esto realmente funciona. Y bueno, pues creo que ya es todo. Si ustedes
quisieran la siguiente clase, con mucho gusto podemos hablar de ventilación mecánica. Nada más nos ponemos de acuerdo qué día y a qué hora, ¿no? Porque pues estos días de COVID estoy en 3 unidades COVID, entonces es un poquito complicado los horarios. Aquí afortunadamente cuando lo han pedido hemos logrado estar presentes, pero sí tenemos que ver porque pues estamos trabajando en 3 hospitales COVID.